Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana, primer domingo del año 2021. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién hubiera pensado? Ya estamos en el año 2021. Algunos me dicen el año 2020 pasó muy rápido y otros me dicen fue más lento que una tortuga tratando de llegar a la playa. Realmente depende de la experiencia que hayamos tenido y en muchos casos ha sido muy, pero muy difícil. Quiero en esta mañana que podamos leer juntos un texto de la Escritura. Vamos a estar hablando acerca del gozo que Dios quiere para nuestras vidas en el año 2021, marcados por el gozo. Y vamos a leer el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Yo quiero que leas conmigo este texto. Dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros. Está hablando metafóricamente, ¿verdad? Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Y está hablando de la carne, no del asado, que seguramente te vas a comer hoy, sino, o no, está hablando acerca de la existencia humana, digamos, lo que se refiere a la existencia humana en esta condición como seres humanos, ¿no? Aunque también yo tengo de qué confiar en mi realidad o en mi existencia humana o en mi persona. Si alguna piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero para mí lo que era ganancia lo he estimado como pérdida. Por amor de Cristo, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo veo como basura. ¿Sabe qué palabra utiliza el apóstol Pablo allí para hablar de basura? Utiliza la palabra que se hacía referencia al excremento. Lo considero eso, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos, no está planteando una duda, no, a ver si llego, porque él pensaba, y pensamos los cristianos, que cuando Cristo vuelva, algunos ya van a estar muertos y otros vamos a estar vivos todavía. Entonces Pablo dice, quizás Cristo viene antes de que yo muera, pero dice, yo voy a ser transformado, ya sea que haya muerto o que esté vivo cuando Cristo vuelva. Los cristianos creemos en la segunda venida de Cristo de una manera muy patente y real. Entonces el apóstol está hablando de esa realidad, ¿no? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a pensar otra vez en la primera parte de este texto, del capítulo 3 de la carta a los Filipenses, que ya hemos dicho es la carta del gozo en medio del sufrimiento, porque el gozo cuando te ganaste el gordo de Navidad, todos tenemos, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una experiencia mucho más profunda. Cuando habla de gozo, habla de un sentido de satisfacción, un deleite en la vida, una paz, un sentido de propósito. Y de eso queremos hablar en esta noche. En esta mañana, Pablo está hablando acerca de la realidad, de la experiencia cristiana, el gozo en la experiencia cristiana. Y lo hace en un contexto de gran adversidad. Pablo alienta a los filipenses, en medio de la adversidad que estaban experimentando, a tener un gozo que supera las circunstancias. Más allá de las circunstancias, dirá en el capítulo 4, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y él una y otra vez lo está escribiendo desde la cárcel. No era el lugar VIP la cárcel en aquella época, no lo es hoy verdaderamente, pero el lugar, estar en una cárcel, escribir estas verdades a una iglesia que estaba pasando momentos muy difíciles. Claro, él estaba viendo que la iglesia estaba siendo perseguida allí en esa ciudad, ellos eran una minoría, y también estaban viviendo ataques internos, ¿no? Existían personas, doctrinas o ideologías que querían matar ese gozo. La clave es entender para Pablo de qué se trata esa experiencia cristiana. Y yo quiero resumirte estas tres verdades. Vamos a hablar el domingo que viene otra vez acerca de este capítulo 3, porque si puede ser nuestro capítulo del año 2021, es para meditarlo una y otra vez y otra vez. Leí el día de ayer un libro gordísimo acerca solo de este capítulo 3, y el apóstol y el escritor, un escritor muy conocido, Gordon Fee, dice: si tan solo pudiéramos meditar en este capítulo una y otra vez, meditar en ella, dejar que, en términos de otro autor, nuestra imaginación vuele, seremos transformados. Así que, marcados por el gozo de la experiencia cristiana. Mira lo que quiero proponerte en esta noche, en la próxima placa. Vamos a hablar acerca de marcados por el gozo de la experiencia cristiana en nuestra unión con Cristo, en nuestra justificación y en nuestra santificación. Y vamos a explicar qué significan cada uno de estos términos. Y esto lo vamos a establecer o lo vamos a organizar por estos temas en esta enseñanza de hoy. En cuanto a nuestra unión con Cristo, Pablo dice: vamos a estar marcados por el gozo en la experiencia cristiana cuando entendamos lo que significa nuestra unión con Cristo. El cristianismo es algo que nos pasa, que nos atraviesa, que nosotros no generamos. Toda otra religión se fundamenta en la realidad de algo que yo tengo que hacer. Toda propuesta de superación personal, toda lectura o toda enseñanza de autosuperación parte por las cosas que vos tenés que generar. Aquí Pablo está hablando de algo mucho más profundo. Dice: el cristianismo es algo que nos atraviesa, es algo que nos ocurre, es algo que nosotros no generamos. Es un encuentro transformador con Cristo. Fíjate lo que pongo allí: es un encuentro transformador con Cristo. Es un encuentro transformador de dos maneras. Uno, con las verdades de Cristo, con las verdades de Cristo. Y también es una experiencia con la persona de Cristo. El cristianismo no conoce nada de lo que es el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo del cerebro. Es una propuesta de una espiritualidad integral. Es profundamente racional,
porque es arraigada en las verdades y en el hecho de Cristo, en una realidad histórica. Hubo una escuela y tiempos donde la verdad acerca de Cristo pasaba solamente por una cuestión mística, ¿no? Y bueno, no importa si fue un hecho histórico o no, si Cristo resucitó o no, pero Pablo, y él lo dice en varias instancias en sus cartas y en su historia de vida que relata Lucas, allí en el libro de los Hechos, convencido, y él habla acerca de testigos que aparecieron, que estaban vivos, presentes, incluso cuando él tiene que hablar ante líderes prominentes como Festo y Agripa, Herodes, Agripa, les dice, ustedes saben que estas cosas no ocurrieron en una esquina, la gente sabía y conocía, había testigos. Y dice, hay una realidad histórica, estos son verdades de Cristo fundadas en una realidad histórica. Y la fe cristiana es un encuentro con estas verdades, pero es un encuentro también con la persona de Cristo, es un encuentro transformador. Por eso habla del poder de la resurrección. Y Pablo les está diciendo a los filipenses, cuidado con los perros. Los perros en aquella época eran considerados como criaturas despreciables, no hoy así, ¿verdad? Especialmente en Buenos Aires, que tenemos un índice de mascotas superior a muchas ciudades globales en el mundo, así que quiero tener cuidado a los que aman, a mí me encantan los cachorros, los perros, pero Pablo, en aquella época los perros eran considerados animales despreciables, agresivos, etcétera. Y Pablo dice, cuídense de aquellos que vienen a querer destruir su espiritualidad, a querer matar el gozo, a querer encontrar el gozo en cualquier otra cosa que no sea en la realidad de un encuentro con Cristo. Hay un secreto de la vida cristiana y es la de nuestra unión con Cristo. Por eso Pablo hablaría, dice, yo dice, lo he considerado todo como basura, dice, por amor de Cristo, por conocer a Cristo, por ser hallado en Cristo, por conocer el poder de su resurrección, por hacer aquello por lo que fue asido, agarrado, tomado. La fe cristiana tiene una profunda raíz en un encuentro, en una unión personal con Cristo. Allí comienza todo. Y este es el fundamento del gozo. Por eso Pablo dice, tienen que encontrar el gozo en esta realidad. Esta semana me tocó escribir en el Facebook una opinión. No lo hago nunca. Tendría que escribir más seguido, pero dije, no escribo mucho, pero realmente sentí el impulso de hacerlo, hablando en relación con muchas de las cosas que han acontecido en nuestro país. Algunos dicen, bueno, hay que irse de acá, vámonos, o qué sabe lo que va a pasar. Y Pablo les escribe a estos discípulos allí en una ciudad que les es adversa, que es hostigadora, que los está persiguiendo. Y les dice, el motivo de su gozo y de su alegría no está en las circunstancias que están viviendo en aquel lugar, sino en su unión, en ese encuentro que han tenido con Cristo Jesús. Y yo decía, me quedo en este país, me quedo no por una cuestión territorial o por un concepto de nación, me quedo en este país porque Dios me ha llamado en este lugar, porque me he encontrado con Cristo y entiendo que en este lugar tengo que propagar esa vida que ha impactado mi propia realidad y mi propio ser. Solo podría hacerlo y puedo hacerlo con esta convicción si Cristo es mi sumum bonum, si Cristo es mi máximo anhelo y mi máximo deseo. Si Cristo es tu máximo anhelo, si entiendes esa unión con Cristo, esa es la esencia del gozo para tu vida. En segundo lugar, y vamos rápidamente, en la clave del gozo para Pablo está entender que en la experiencia cristiana está nuestra justificación. Pablo estaría hablando allí de que el cristianismo es o implica, o el encuentro con Cristo implica un cambio de perspectivas y valores en cuanto a aquellas cosas que justifican mi vida. Podemos leerlo allí, el cristianismo es un cambio de perspectivas y valores en cuanto a aquellas cosas que justifican
mi vida. Y allí Pablo hablaría acerca de aquellas cosas que para él habían sido ganancia, ¿no? Parece que había gente que lo quería convencer a los filipenses de que había otra cosa aparte de la experiencia de Cristo, que tenían que hacer algunas cosas, especialmente en cuanto a los rituales de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Que era una serie de rituales a los cuales Dios había establecido que prefiguraban a Cristo. El único objetivo era mostrar la gran necesidad que había de Cristo y mostrar el carácter de Dios Santo y la necesidad de un Salvador, ¿no? Y de la gran perfección de que Dios espera de nosotros. Bueno, había algunos que querían retomar eso como fundamento para lograr una aprobación de parte de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, venían y decían, te tenés que circuncidar, ¿no? Tenés que agarrar, literalmente se tenían que circuncidar, como una señal de alcanzar un lugar de mayor espiritualidad, ¿no es cierto?, delante de Dios. Y Pablo dice, cuídense de los que mutilan el cuerpo, cuídense de los que les mutilan el corazón, porque dice, nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios, los que nos hemos encontrado con Cristo y hemos encontrado en Él la justificación de nuestra existencia. Pablo dice, si ustedes están hablando de eso, yo puedo hablarles de mis credenciales, yo les puedo hablar de mi CV, de mi currículum vitae, ¿no es cierto? Pablo les estaría hablando allí, entonces, de aquellas cosas que él era por nacimiento, dice yo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, que era una tribu que nunca se había rebelado contra el rey David, una tribu muy especial, hebreo de hebreos, educado en una cultura romana y griega, pero bajo los estrictos cánones de la fe hebrea, hebreo de hebreos, dice, en cuanto a la ley, no solamente de nacimiento, sino también en sus logros. Él era fariseo, era un tipo apasionado, tan apasionado que combatía a los cristianos que creía que estaban atentando contra su fe. También era apasionado en cuanto a todo lo que hacía, dice, irreprensible en cuanto a la ley, o sea, cumplía todos los mandamientos, pero dice, todo eso era ganancia, yo soy un erudito en cuanto a la ley, he ganado reputación, tengo títulos, un PhD y un reconocimiento, todo esto era ganancia, dice, pero todo lo que era ganancia lo he considerado como pérdida, ¿no es cierto? Allí el ejemplo de Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme, yo tengo de qué, en lo cual encontrar justificación, pero lo que antes era ganancia, dice, hoy es pérdida. Y lo dice 3 veces, de 3 maneras diferentes. Dice, todas las cosas. Y dice, aún las considero no solamente como pérdida, sino también como basura. Y lo decíamos recién, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y él habla de ser hallado en él. Él dice, yo tenía mi CV. Todo está estructurado en nuestra sociedad con CVs, con currículums que nos dan la posibilidad de abrir puertas, ¿no? Estoy conectado con esta persona, tengo este logro, tengo esta carrera, tengo este contacto, tengo esta habilidad, tengo esta apariencia, me he visto de esta otra manera. Son todos CVs, currículum vitae, son cartas de presentación que nos abren puertas. La vida está estructurada en cuanto a la justificación. Usamos CV en cuanto a nosotros mismos. Procuramos aceptarnos en función de ciertas metas, de ciertos logros, de ciertas relaciones, aún de nuestra espiritualidad. Tenemos una visión muy, a veces, consumista de nuestra espiritualidad. Me satisface, me llena, me logra esto, me logra aquello, me logra lo otro. Y Pablo dice, todas estas cosas eran para mí en un sentido antes procuradas con mi propio esfuerzo, mi propio control, era mi propio Dios. Pero dice, reconociendo que había en su vida un vacío profundo, ¿no es cierto? Dice, pero todas estas cosas que eran ganancia, ahora las estimo como pérdida para alcanzar a Cristo.
Dice, esta es la justificación que vale, la que viene de Dios en Cristo Jesús. Cristo es mi justificación. Cristo y mi identificación en Cristo es aquello que me justifica. Yo no me puedo justificar a mí mismo. Esta justicia, por decirlo de una manera, esta justificación viene de afuera, viene provista por Dios, viene de Dios y yo solo la puedo recibir por la fe. Y esto es lo que justamente Cristo viene a hacer a nuestro favor. Vos, en este año, quizás que estás entrando con -10, diciendo el año pasado no siquiera logré las metas que tenía, ahora tengo que arrancar un año de nuevo. O quizás estás frustrado, quizás estás muy complacido, pero muy dentro tuyo estás sintiendo y sabes muy bien que no te alcanza, que ante la pequeña crítica o a la cosa que se desarticula o que te desestabiliza, tu corazón está vacío otra vez y tienes que buscar justificación. Pablo dice, todo para mí eso es basura. Me he encontrado con Cristo y la justicia que Él me da. Dice, y yo ahora lo considero, dice, para ganar a Cristo y para ser hallado en Él. ¿Hallado por quién? Hallado por Dios. Porque en realidad, por orden creacional, nuestra justificación, estamos buscando esa justificación que solamente Dios puede dar. Algunos de nosotros que hemos tenido padres quizás que fueron exigentes con nosotros, parece que vivimos nuestra vida aun cuando ellos no están, queriendo lograr la aprobación de ellos, ¿no? Yo a veces mi padre era amoroso conmigo en muchos sentidos, ¿no? Pero para mí era muy importante jugar bien al fútbol delante de él, ¿no? Y siempre era un medio madera, hasta que un día encontré mi posición, que era el número 4, atrás, que no es una muy importante, pero ahí encontré mi lugar en el mundo. Y ahí empecé a jugar y empecé a demostrar un poco de habilidad y siempre me imaginaba, aun cuando ya mi padre no estaba, o a veces en un partido que él no estaba mirando, y me imaginaba qué me diría él, buscando su aprobación y su justificación. Y la Biblia dice que esa es toda nuestra vida, nuestra realidad, es buscar esta justificación que solamente Dios nos puede dar, que la podemos alcanzar en Cristo Jesús, identificándonos con Él, recibiendo la justicia que Él solamente nos puede dar. Así que cambia nuestra perspectiva. Pablo dice, como un contador, yo soy contador, dice, lo que antes para mí era ganancia, ahora es pérdida, lo pongo en el pasivo. Y lo que antes era pérdida, ahora se transforma en ganancia, lo pongo en el activo. Y esto es maravilloso, porque la fe cristiana y la clave del gozo es tener una perspectiva en Cristo de todas las cosas, poder poner una escala de valores en nuestra vida. Y entonces no significa que como religiosos andamos tirando todo el tiempo versículos bíblicos a la gente, sino que veo mi vida en función y a la luz de esta escala de valores. Soy aceptado, soy hallado por Dios en Cristo, mi vida está segura y entonces mi perspectiva de las cosas cambia, mi escala de valores. Claro que es importante mi familia, claro que es importante mi trabajo, pero no son mi gloria, no son mi gloria. Pablo diría, en los términos que utiliza allí, dice, estas cosas son valiosas para mí, pero no son mi gloria. Las considero en relación a Cristo y en relación a este orden de cosas que han cambiado como pérdida, como no importantes. Claro que lo son, pero no son mi gloria, no son el fundamento de mi existencia y de mi justificación. Qué manera hermosa de poder entrar y de pensar entrar este año 2021 con la paz, con el gozo, con la satisfacción, con la alegría, con el deleite de saber que ya he logrado lo que tengo que lograr si Cristo es mi justicia. Y termino, en tercer lugar, para hablar acerca de nuestra santificación. No solamente que el gozo en la experiencia cristiana está en nuestra unión con Cristo, está en nuestra justificación, sino también Pablo dice, también en nuestra santificación. El gozo es una marca de la fe cristiana, pero también lo es
nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Es este proceso por el cual, una vez que hemos encontrado nuestra vida en Cristo, procuramos caminar en relación con Él. Por eso Pablo lo dice en estos términos, allí en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo para ver si logro asir, agarrar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Miren lo que dice. Dice, no que lo haya alcanzado ya, en cuanto a mi experiencia, en cuanto a mi justificación. Claro, son una realidad que tiene que ver con un momento, pero también hay una progresión en la aplicación de estas verdades a mi vida en el día a día. Y dice él, no que lo haya alcanzado ya. Es una realidad, el ya, pero todavía no. Todavía estoy en un proceso. Y él dice, 30 años después de que se encontró con Cristo, el gran Pablo, algunos dicen el cristiano más grande que existió en la era cristiana, un hombre tremendo, él dice, no que lo haya alcanzado ya, estoy todavía en un proceso, olvidando lo que queda atrás, prosigo para asir, tomar, abrazar aquello por lo cual fui asido. La evidencia de la fe cristiana es una pasión, es una vida enfocada en Cristo, es lo que él llama la meta del supremo llamamiento. Este gozo, este deleite que crece en tu vida, cuando procuras continuar en esa relación, que ya fuiste asido, abrazado, alcanzado, por lo cual no vas a ser separado, pero se nos alienta a seguir creciendo en ella, experimentando el poder de su resurrección. Dice, yo quiero, dice, conocerle, allí en el versículo 10, y experimentar el poder de su resurrección, experimentar el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Qué importante que es para nosotros entender esta verdad de que así como hemos sido alcanzados por Cristo, Él nos alienta a seguir caminando en esa relación con Él, creciendo cada día más en esa relación y en el poder de su resurrección. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando habla de esto? Está hablando del poder transformador que solamente viene de esta relación y de esta experiencia con Cristo. Este poder que nos lleva de la debilidad a la fortaleza, de la inseguridad a la esperanza, del mal humor a la cordialidad, de la intranquilidad y la ansiedad a la paz. Qué maravilloso es poder ver este año 2021 y decirnos, olvidando lo que queda atrás, lo bueno y también lo malo, olvidando lo que queda atrás, agradecidos por todo y también dejándolo allí, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Todavía hay un camino que recorrer. Como cuando le dijo el ángel allí al profeta Elías, ¿te acuerdas? El profeta deseó morir. El profeta que había visto los milagros de Dios, que había visto el fuego caer del cielo. Él, que estaba allí en el desierto, se encontró con aquella figura preencarnada de Cristo, el ángel de Jehová, que le dijo, levántate, Elías, prosigue, porque queda mucho camino que recorrer, porque todavía hay muchos senderos que transitar. Levántate, camina, prepárate para el encuentro con tu Dios. Allí es el desafío de este 2021. Ni yo ni vos sabemos lo que vendrá, pero nuestro Dios, que nos ama profundamente, con quien nos hemos encontrado y con quien debes encontrarte si no lo conoces, para encontrar en Él
el poder de su resurrección y su justicia, entonces puedas animarte a caminar asido de Él. Procuro asirme, abrazarme de Él en el poder de su resurrección. Quiero alentarte porque en la fe del Señor podemos decir este 2021, Dios se glorificará, yo creceré, su nombre será exaltado, su reino se extenderá aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires o en donde quiera que estés, el Señor cumplirá su propósito en mí. Levántate, levántate, porque queda mucho camino por recorrer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el gozo al cual tú nos invitas. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el decírselos esta mañana las mismas cosas una y otra vez. Gocémonos en nuestra unión con Cristo, en nuestra realidad de que somos justificados y en que tenemos el poder de su resurrección para proseguir y caminar y continuar hacia la meta del supremo llamamiento que es Cristo mismo, que es esta relación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lo decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.